Desde que el Papa Francisco ascendió al trono papal en marzo de 2013, su papado ha sido recibido con entusiasmo por la mayoría de los católicos y la comunidad internacional. Sin embargo, no todos los fieles consideran legítimo su papado. Ciertos grupos, a menudo asociados con posiciones ultraconservadoras o sedevacantistas, cuestionan la validez de su elección y su papel como legítimo sucesor de San Pedro. Las razones de estas acusaciones son variadas, pero todas tienen sus raíces en cuestiones teológicas y doctrinales y, en algunos casos, en teorías de conspiración. Una de las principales fuentes de controversia es la renuncia del Papa Benedicto XVI. Algunos creyentes sostienen que su decisión de abdicar, anunciada el 11 de febrero de 2013, fue forzada o influenciada por presiones internas dentro de la curia romana. Según esta interpretación, la abdicación no habría sido completamente libre, como exige el derecho canónico, invalidando así la elección del Papa Francisco en el siguiente cónclave. Aunque estas teorías han sido refutadas oficialmente varias veces, persisten las dudas entre una minoría que continúa planteando preguntas sobre estos acontecimientos históricos. Otro elemento de intensa controversia se refiere a los cambios introducidos por el Papa Francisco, vistos por algunos como una ruptura con la tradición milenaria de la Iglesia. Su apertura pastoral en temas como el divorcio, la homosexualidad, la protección del medio ambiente y otras cuestiones sociales ha generado críticas, particularmente entre los sectores más conservadores del mundo católico. Estos grupos creen que tales aperturas podrían sacudir los cimientos de la doctrina católica y denuncian el riesgo de un modernismo que, según ellos, vaciaría el mensaje evangélico de su esencia. La publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, por ejemplo, estuvo en el centro de vivos debates, en particular en el capítulo dedicado a la posibilidad de acceso a la Eucaristía para los divorciados vueltos a casar. Pero las críticas no provienen solo de los profanos. Incluso dentro de la Iglesia, algunos cardenales y obispos han expresado reservas sobre las decisiones del Papa Francisco. Algunos de ellos han expresado públicamente dudas, pidiendo aclaraciones sobre sus posiciones doctrinales y su compatibilidad con el magisterio de la Iglesia. Esta disidencia interna, aunque minoritaria, contribuyó a alimentar la perplejidad de quienes ya veían con sospecha el pontificado de Francisco, reforzando un clima de desconfianza. En este contexto también encajan las teorías conspirativas, que pintan un escenario aún más preocupante. Según algunas de estas teorías, la Iglesia fue infiltrada por fuerzas hostiles que pretendían destruirla desde dentro. El Papa Francisco, en esta narrativa, es retratado como el símbolo de tal infiltración, el agente de un plan más amplio para derrocar la fe católica. Estas teorías, por infundadas que sean, encuentran eco en ciertos círculos ultraconservadores y en las redes sociales, donde se amplifican sin ninguna verificación. Finalmente, no faltan las críticas teológicas. Algunos teólogos y académicos sostienen que ciertas declaraciones del Papa Francisco pueden interpretarse como heréticas o en todo caso contrarias a la fe católica. La doctrina establece que un papa no puede enseñar herejías. Por tanto, quienes sostienen esta posición llegan a la conclusión de que su pontificado es inválido. Sin embargo, tales acusaciones han sido rechazadas por la mayoría de la comunidad teológica y los organismos oficiales de la Iglesia. Es fundamental resaltar que estas posiciones representan una minoría dentro de la Iglesia católica. La gran mayoría de los fieles reconoce al Papa Francisco como el legítimo sucesor de San Pedro y aprecia su compromiso con una Iglesia más inclusiva y misericordiosa. La Santa Sede también reiteró firmemente la plena legitimidad de su elección, aclarando que las teorías que cuestionan su pontificado no tienen base doctrinal ni fáctica. Este debate, aunque marginal, ofrece vías de reflexión sobre la relación entre tradición e innovación en la Iglesia contemporánea. El Papa Francisco, con su estilo pastoral y su compromiso con los desafíos del mundo moderno,
representa una figura de gran complejidad, capaz de suscitar tanto admiración como crítica. La historia de su pontificado, sin embargo, seguirá siendo objeto de análisis y discusión, no solo en el seno de la Iglesia, sino también en la sociedad civil, que se interesa atentamente por las opciones de este líder espiritual mundial. El pontificado del Papa Francisco, aunque oficialmente reconocido como legítimo por la Iglesia Católica, ha sido objeto de críticas y sospechas por parte de algunos grupos que cuestionan su posición como legítimo sucesor de San Pedro. Estas dudas se articulan en múltiples niveles, que van desde acontecimientos históricos vinculados a la renuncia del Papa Benedicto XVI hasta cuestiones doctrinales y teológicas, sin descuidar la influencia de las teorías de la conspiración. En febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI anunció su dimisión, un acontecimiento extraordinario en la historia moderna de la Iglesia. Aunque no se trata de un caso único, la última abdicación se remonta a más de 600 años con Celestín Quintus. Benedicto XVI explicó su decisión por su avanzada edad y su falta de energía para afrontar los desafíos del ministerio petrino. Sin embargo, no todos aceptaron esta explicación. Algunos fieles, especialmente entre los tradicionalistas, han especulado que el Papa emérito se vio obligado a dimitir debido a presiones dentro o fuera de la Iglesia. Según el derecho canónico, una renuncia papal debe ser completamente libre para ser válida. Si hubiera tenido lugar bajo coacción, la abdicación sería inválida, dejando a Benedicto XVI como el único papa legítimo. Esta interpretación lleva a algunos a considerar inválido también el cónclave que eligió al Papa Francisco y, en consecuencia, su elección. Otro punto de debate tiene que ver con el estilo pastoral y las elecciones doctrinales del Papa Francisco, a menudo vistas como una desviación significativa de sus predecesores. El pontífice ha adoptado un enfoque más inclusivo, buscando acercar la Iglesia a las personas en situaciones difíciles o marginadas. Entre los temas más controvertidos se encuentran la apertura hacia las personas homosexuales, el diálogo interreligioso, la atención al medio ambiente y las consideraciones sobre la familia contenidas en la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Estas aperturas han generado un gran aprecio por parte de muchos, pero también fuertes críticas por parte de ciertos sectores conservadores, que las consideran una ruptura con la doctrina tradicional. Acusan al Papa Francisco, en particular, de adherirse a una forma de modernismo, una tendencia condenada por la Iglesia a principios del siglo XX, que buscaba adaptar la doctrina católica a los cambios culturales y sociales de la época. Según estos críticos, un papa que promueva cambios considerados modernistas pondría en peligro la fidelidad a la tradición apostólica, comprometiendo así su propia legitimidad como líder espiritual. Incluso dentro de la Iglesia no faltan resistencias. Las teorías conspirativas también encajan en este contexto, encontrando terreno fértil entre los fieles más desconfiados. Según estas teorías, la Iglesia Católica estaba infiltrada por fuerzas externas como el comunismo, la masonería u otras ideologías seculares, con el objetivo de destruirla desde dentro. El Papa Francisco es frecuentemente mencionado en estas historias como parte de este supuesto plan subversivo. A pesar de estos ataques y controversias, es fundamental recordar que la mayoría de los católicos reconocen al Papa Francisco como el legítimo sucesor de San Pedro, apreciando su carisma y su compromiso con una Iglesia más abierta y misericordiosa. La propia Iglesia reitera claramente la legitimidad de su pontificado, calificando las acusaciones en su contra de marginales e infundadas. El debate, sin embargo, destaca un desafío más amplio para la Iglesia contemporánea: el de encontrar un equilibrio entre tradición y renovación, entre fidelidad a la doctrina y apertura a las necesidades del mundo moderno. En este sentido, el Papa Francisco representa una figura compleja, capaz de unir y dividir, pero sobre todo de empujar a la Iglesia
a reflexionar sobre su papel en un tiempo de cambios profundos. Las teorías de conspiración que rodean al Papa Francisco no se limitan a la infiltración de fuerzas externas en la Iglesia, sino que a veces lo ven como un protagonista central de un plan para derrocar a la Iglesia desde dentro. Según estos relatos, el pontífice es, conscientemente o no, un agente que sirve a una agenda que se desvía de la doctrina católica tradicional. Para quienes apoyan estas ideas, Francisco no puede ser considerado un verdadero papa, sino más bien un usurpador explotado por estas fuerzas. Un tema recurrente en estas críticas se refiere al acceso a los sacramentos para los divorciados vueltos a casar, una cuestión particularmente abordada en la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Para algunos teólogos y grupos tradicionalistas, la apertura del Papa Francisco sobre este tema representaría una ruptura con la enseñanza tradicional de la Iglesia y, en última instancia, una forma de herejía. La doctrina católica atribuye al Papa un carisma de infalibilidad cuando enseña oficialmente en materia de fe y moral, garantizado por la asistencia del Espíritu Santo. Aunque algunas teorías críticas sostienen que un papa que enseña herejías perdería automáticamente su cargo, esta interpretación no es reconocida por la Iglesia oficial. Tales acusaciones, que provienen principalmente de corrientes marginales y grupos ultratradicionalistas, no reflejan la realidad de la comunidad católica mundial. La Iglesia Católica afirma claramente que el Papa Francisco es el legítimo sucesor de San Pedro, considerándolos infundados y contrarios a la unidad de la fe. Las controversias resaltan las tensiones entre tradición e innovación, un equilibrio complejo que solo el tiempo aclarará por completo. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Cuéntanos también tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto.